Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en el programa de hoy quiero hablaros sobre la paradoja de la perfección. O lo que es lo mismo, hoy quiero pensar y divagar en voz alta, algo a lo que ya estáis acostumbrados los que lleváis aquí siguiendo este podcast unos cuantos años. Ya sabéis que es algo que me gusta hacer más pronto que tarde. Me gusta hacerlo de forma bastante habitual. Y es algo a lo que le llevo dando vueltas mucho últimamente. Y es que en el mundo actual siempre estamos buscando el momento perfecto para todo. Inclusive en el estudio, especialmente en el estudio. Estamos buscando una preparación perfecta siempre, antes de actuar. O sea, nos da muchísimo miedo hacer cualquier cosa sin saber. Siempre tenemos que estar formados, tenemos que tener 20 títulos distintos para lanzarnos a hacer algo. ¿Qué es lo que ocurre además? Y esto es algo que pasa bastante. Ya me ocurrió. Sales de la universidad y no tienes ni idea de hacer nada, no sabes hacer la O con un canuto y empiezas a formarte ya en el propio trabajo. O sí, esto pasa, esto me pasó, lo he vivido, lo sé y creo que es un problema enorme. Sé que es un problema enorme. Y es que no podemos pretender saberlo todo antes de empezar a actuar. ¿Por qué? Porque sencillamente es necesario que haya una adaptación por nuestra parte a las circunstancias. El mundo no es estático. El mundo no es perfecto. Y las cosas pueden funcionar o no. Y tenemos que aprender a maniobrar. Es como un cocinero. Puede saber hacer la receta, pero pueden pasar mil cosas por el camino. Puede que al final esté muy caliente por alguna cosa. Puede que la mezcla no salga bien y tenga que recular, puede que simplemente no tenga la destreza adecuada para menear la sartén adecuadamente, yo qué sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces, cuando estamos en un entorno educativo, tendemos o se nos enseña a saberlo todo y porque no estoy grabando esto en vídeo, pero no se ve, estoy entrecomillando el todo con mis dedos ahora mismo. Tenemos que saberlo todo antes de examinarnos. Se nos hace un examen teórico. Tenemos algunos exámenes prácticos, sí, muy acotaditos, siempre muy acotados y sin salirnos mucho del redil, sin hacer muchas preguntas, ¿vale? O sea, tienes que hacer esto porque es así. Pero, como digo, saberlo todo no es algo que sea compatible con el mundo real. Y podemos pensar en casi cualquier cosa. Uno de los mundos que me apasionan a mí, que es el del marketing, puedes conocer toda la teoría del mundo sobre marketing. Puedes aprender muchísimo sobre cómo crear una campaña, cómo hacer un buen anuncio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre al final es que luego en el mundo real no funciona. Y dices, oye, que yo he leído esto, que he estudiado esto. Ya, pero no funciona. O no te ha funcionado esta vez por X motivos. Porque hay muchísimas variables que no puedes controlar. Porque todo cambia además muy deprisa. Porque simplemente te has limitado a seguir una receta cuando tienes que entender qué es lo que hay detrás. Tienes que entender cuál es ese concepto subyacente, por ejemplo, de cómo funciona la atención, en vez de ir a algo tan sumamente específico. Y aquí hay una frase que me gusta usar, es un chiste que usamos los ingenieros, que es que, en teoría, la práctica funciona. Esto es así, sobre el papel, en el papel cabe todo. En el papel cabe todo lo que quieras inventar y todo lo que quieras hacer. Ojo, luego hacerlo en la práctica es mucho más complicado. Y por este motivo, y es el motivo por el que quería hacer este programa, es que últimamente me obsesiona, desde hace bastante tiempo ya, me obsesiona la idea de lanzarme a hacer cosas antes de
saber o tener una base decente. Por ejemplo, hacer cosas como intentar componer música sin haber tocado un instrumento nunca, haber aprendido recientemente y poco, ¿vale? O sea, no toco casi nada, toco muy poquito, sé muy poquito de teoría musical, pero me gusta la idea de aprender sin demasiadas expectativas y que sean los propios problemas los que se vayan revelando a lo largo del camino. O sea, me fastidiaría mucho el tener que esperar 20 años aprendiendo teoría musical y esto para componer algo de música, por ejemplo. Prefiero equivocarme ahora y de mis errores, o sea, a través de mis errores, luego consultar la teoría y entender, verle sentido a por qué esto era así, en vez de simplemente asumirlo. Estamos demasiado acostumbrados a asumir las cosas que se nos dicen. Estamos muy poco acostumbrados a experimentar. Nos da miedo ser imperfectos, nos da miedo ser humanos. Pero aquí, bueno, a dosis de realidad, somos humanos, somos imperfectos. Eso es maravilloso. Hay que experimentar. Y el aprendizaje no es otra cosa que la experimentación propia. Sí, al final caminamos subidos a lomos de gigantes. Utilizamos el conocimiento de generaciones pasadas para poder seguir construyendo nuevo conocimiento a partir de lo que otros investigaron. No vamos a reinventar la rueda, pero es importante esa parte de experimentación y se está perdiendo enormemente. Esto lo que nos hace además es generarnos una gran inseguridad, una gran incertidumbre. Nos da miedo hacer las cosas porque, es que no estoy lo suficientemente preparado. Es que no tengo la cantidad X de títulos correspondientes para poder hacer esto. Obviamente no vas a operar a corazón abierto si no has estudiado medicina, obviamente, y no has estudiado para ser cirujano, torácico, cardiólogo. A ver, está claro, pero creo que entendéis el punto de lo que quiero decir. Y es que es importante luchar contra esa inseguridad, esa apatía también que experimentamos en el estudio, porque esto que pueden parecer perogrulladas y puede parecer una auténtica estupidez lo que estoy diciendo, no lo es, estoy convencido que no lo es, aunque lo parezca. Pero cuando estamos aprendiendo, cuando estamos estudiando, una de las cosas más importantes que lo que lleva al estudio a otro nivel, lo que hace que realmente el estudio sea eficiente, es el error, es aprender de los errores. Es así es como aprendemos. Hay principios, incluso como el de hipercorrección, del que he hablado en varios programas, hemos hablado sobre esto, que al final lo que nos dicen o la clave que nos dan es que aprendemos o recordamos mejor aquellas cosas en las que hemos fallado y una vez fallamos entendemos o vemos cuál era la respuesta correcta. Esa respuesta suele quedar grabada en nosotros con mucha más facilidad. Cuando estamos preparando un examen importante, y esto lo he visto con muchísimos alumnos de escuela de memoria, con muchas personas que están preparándose oposiciones, algunas muy complicadas, tienen mucho miedo al error, tienen mucho miedo a hacer, fíjate, la cosa más tonta del mundo, hacer un examen tipo test. Es que no estoy suficientemente preparado para hacer este tipo test. Lo vas a hacer en tu casa, lo vas a hacer a través de una web. Nadie te está juzgando. Da igual la nota que saques. Y aún así no eres capaz de hacerlo porque no estás preparado. Y es un test, no es el mundo real, no es la vida real, no estás aprendiendo a sobrevivir en la montaña, en mitad de la sabana, en una jungla. Estás simplemente haciendo un test. Eres el único que te juzgas y aún así tienes miedo de la nota, tienes miedo del resultado. Cuando esa experimentación, cuando ese test, ese ponerte a prueba, es el que te va a dar va a ser la herramienta necesaria para que
puedas seguir aprendiendo, para que sepas en lo que fallas, para que entiendas mejor en algunos casos incluso que entiendas mejor las cosas. En el momento que has fallado te vas a plantear el por qué, vas a buscar más información. En definitiva, vas a aprender más. Pero en muchas ocasiones nos da tanto miedo ese fallo que nos atenaza y sufrimos lo que se conoce como una parálisis por análisis. Necesitamos estar buscando constantemente la perfección. Necesitamos constantemente saber que lo que estamos haciendo está bien. Y quien se mueve rápido y rompe cosas, como decían, creo que era uno de los lemas de Facebook, como empresa, que decían, muévete rápido, rompe cosas, pues precisamente era por esto. Es preferible probar algo que no funcione, ver en qué ha fallado, aprender y hacer otra cosa distinta. Seguir iterando, no hacer una cosa totalmente distinta, sino seguir aprendiendo, seguir haciendo variaciones. Así que, dicho todo esto, ahora me gustaría que reflexionases para tus adentros y pensases si hay algo que realmente quieres hacer, algún hobby, alguna cosa que quieras aprender, pero que no hayas hecho por no sentirte preparado, pensar que vas a necesitar demasiado tiempo para ello. Y te diría que probases simplemente durante un par de días, durante un fin de semana, probases simplemente a aprender lo mínimo, simplemente durante un par de horas, investigar sobre eso y lanzarte a hacer algo. Da igual que sea dibujar, da igual que sea hacer música, cualquier cosa. Simplemente busca ese punto de entrada para eso que quieres hacer. Porque creo que, aparte de que debemos ser dueños debemos de ser, por un lado, dueños de nuestra propia educación. Es importante que nosotros mismos gestionemos ese aprendizaje, y más los adultos debemos de hacer esto. Pero además, que seas consciente de cómo puedes aprender mucho más rápido si directamente te lanzas y planificas un poco menos. Y aquí hago también un disclaimer. No vayas a hacer ninguna cosa que sea físicamente peligrosa sin planificación, ¿vale? No te vayas a ir a hacer puenting por tu cuenta, sin saber colocar las gomas ni nada de esto, ¿vale? No seas animal, ¿vale? Pero bueno, ya entendéis lo que quiero decir. En cosas relacionadas con el aprendizaje, es a lo que me refiero. Y me contáis qué tal la experiencia en los comentarios, ¿vale? Os pongo esa especie de deberes esta semana para quien quiera y se sienta un poco inspirado a hacer algo. Así que bueno, lo dejamos aquí por esta semana. Muchas gracias como siempre por escucharme y nos volveremos a ver la semana que viene en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. Adiós.